Hey, hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén bien. Una disculpa gigantesca por haber dejado un poco de lado esta serie para los que la estaban siguiendo, pero pues me salieron algunos temas del trabajo y pues ya ven, primero es la chamba. Pero bueno, ya era tiempo de sacar el siguiente video, así que sin más que decir, comencemos. Vale, en el video de hoy vamos a tocar uno de los temas más valiosos. Y sin equivocarme, este es de los temas más importantes en los lenguajes de programación que son orientados a objetos. Ya que por lejos de saber demasiado sobre muchos temas de programación, lo más esencial, lo más importante y lo que más vas a utilizar son las clases. Y te preguntarás, ¿qué son o para qué se usan? Ya que se escuchan en todos lados en el mundo de la programación, ¿no? La respuesta puede ser algo complicada si lo tratamos de entender técnicamente, y más si no tenemos experiencia en algún otro lenguaje. Así que primero te voy a decir cuál es su función, o más bien cuál es la razón por la que deberías utilizarlas, y en mi experiencia que me han facilitado al momento de programar. Ok, así que te voy a hablar de dos formas en las cuales se utiliza más. La primera es como creación de herramientas que te ayudan al momento de programar u organizar tu código mucho mejor, y la segunda es más como identidades, que ya veremos el término más a fondo ahorita, que hay un término más rebuscado para esto, pero ya te voy diciendo eso en unos momentos. Ok, vayamos por la primera, que es como herramienta, en la cual vamos a ir envolviendo funcionalidades para un mismo propósito, dentro de un mismo lugar. Este lugar va a ser nuestra clase. Entonces, analizando bien este punto, generalmente al momento de programar, uno puede que no se enfoque demasiado en la optimización de su código, sino que simplemente se dedique a desarrollar la funcionalidad. Pero ¿qué es lo que pasa al final? Es que al momento de terminar te das cuenta de que tienes muchas líneas de código, o la otra, que tienes un flujo bastante saturado de operaciones o de bloques de código, y no es legible de entender. Esto se puede solucionar con las clases. Funcionalidades de tu código que veas que se están repitiendo demasiado o que simplemente están variando por algunos parámetros o cálculos, esta es una clara señal de que debemos usar una clase. Es decir, cosas que veamos que estamos usando constantemente, es mejor agruparlas dentro de un solo lugar. Eso sí, estas cosas deben de tener relación entre sí y no revolver funcionalidades de diferentes temas dentro de una sola clase. Lo mejor es repartir las funcionalidades de cada tipo en su propia clase. La forma en que se agrupan estas funcionalidades es a través de los métodos, o como también pueden conocerlos es como funciones, pero este término ya es un poco más antiguo o más usado en lenguajes como C++, JavaScript. Lo correcto es decirle métodos. Los métodos son bloques de código que pueden o no recibir parámetros, es decir, entradas, y con ellos hacer alguna cierta funcionalidad, cálculo o proceso. Y de la misma forma, puede que estos métodos no retornen ningún valor, es decir, que no regresen nada de información, y que simplemente esté hecho para ejecutar una cierta funcionalidad. Aquí te va un ejemplo de un método llamado enviar correos. Este método está dentro de la clase email, y justamente lo que te acabo de comentar. Siempre debes de agrupar métodos que estén relacionados con el mismo propósito de la clase. Es decir, esta es mi clase mail y tiene como método, herramienta, el cual recibe unas entradas, las cuales son el destinatario, un asunto y un cuerpo de correo. Estos son los parámetros de los cuales ya te hablé, y su propósito en este caso es enviar un correo con todos estos valores de entrada. En este caso, este método no regresa una respuesta, pero eso dependerá de cada uno y de la situación en la cual te encuentres. En mi caso, yo sí quiero que me dé una respuesta, y la respuesta que quiero que me dé es que si el correo se pudo enviar o no. En este caso, el código queda así. Ahora va a retornar un valor. Ahorita puede que no entiendas nada del código si eres nuevo en esto de la programación, pero no te preocupes, esto es meramente explicación de cómo es que funciona una clase en sí. En el siguiente video te voy a decir cómo crear todo esto, solo que es bueno que sepas esto para que en el siguiente video se te haga más fácil todos los conceptos. Una vez dicho esto, la clase es un archivo de código, en el cual vas a agrupar varias funcionalidades de un mismo tipo, y ahora con esta clase, puedes invocar todos los métodos que hayas agrupado dentro de ella desde tu código principal, y lo único que vas a tener que hacer es instanciar tu clase.
que ya veremos mejor este término después, pero para decirlo fácil, es como iniciar tu clase. Y a partir de ahí, puedes usar este método o los métodos que contenga tu clase las veces que quieras en tu código, y todas esas líneas que tenías antes en tu anterior código y que las pasaste a tu clase en forma de métodos, simplemente se han reducido a una sola línea. Eso sí, recuerda, cada vez que tú quieras agrupar funcionalidades dentro de una clase, siempre trata de hacerlas lo más generales que se puedan, para que las puedas usar de varias maneras y no tengas que generar varios métodos. Bueno, espero que te esté sirviendo este video para esto del tema de las clases. Te repito, esta es una mera explicación superficial. En el siguiente video vamos a ver lo que es una clase ya más técnicamente y cómo es el código en la práctica. Entonces, como ya viste en este primer punto, las clases ayudan bastante a la organización y mantenimiento de nuestro código, ya que si es necesario cambiar o corregir algo, ese algo solo está en un solo lugar y no tienes que cambiarlo en todos los lugares donde lo implementaste. Este es uno de los más grandes beneficios al utilizar programación orientada a objetos con esto de las clases. Mi recomendación aquí es que antes de programar tengas una visión clara de todo lo que vas a hacer, para que así puedas crear tus clases desde un inicio. Lo que vayas haciendo es simplemente agregando funcionalidades a tu clase, y no esperar hasta que termines de programar y luego tener que empezar a reestructurar y optimizar tu código. Obviamente no siempre se van a utilizar las clases, ya que puede haber cosas muy pequeñas o que no vayan a crecer en funcionalidades. Pero eso sí, si ves una clara señal de que esto puede ir en una clase, no dudes en hacerlo. Número 2. Creación de identidades. Las entidades, o mejor conocidas como POCO, que significa Plain Old Control Object, ven, por eso les decía desde un inicio llamarlas entidades, que queda mucho más claro para qué sirven y lo van a ver a continuación. Las entidades o POCOs es una forma de mapear, o dicho más fácilmente, es una forma de plasmar los atributos o características de un objeto. Ahora, ¿qué es un objeto? Este término podría explicarse en todo un video, pero yo creo que es mejor verlo en la práctica, ya que esto puede ser muy versátil dependiendo la situación en la que estés. Pero en sí, un objeto en la programación es cualquier cosa que tú quieras plasmar en tu código y ésta tenga atributos y propiedades. ¿A qué me refiero con atributos o propiedades? Con las propiedades ya las vimos. Las propiedades hacen referencia a los métodos y los atributos hacen referencia a las características específicas que tenga tu objeto. Aquí te va un ejemplo muy común en la industria para que veas su gran utilidad. Imagínate que te piden plasmar la información de alguna tabla de Excel de los empleados de tu empresa. Esta tabla tiene columnas. Estas columnas, déjame decirte que son los atributos. Velo de esta manera. En un registro de un empleado debe de contener varias información acerca de este, ¿no? Entonces se llena la información específica en cada uno de estos campos. Entonces vamos a tener que nuestra clase empleado va a tener varios atributos donde se va a guardar cada una de esta información en específico. Ok, para este ejemplo mi clase va a tener varios atributos. Uno de ellos va a ser mName, en el cual voy a guardar los nombres del trabajador. Otro va a ser mBirthday, el cual va a ser la fecha de cumpleaños o fecha de nacimiento del trabajador. Y otro va a ser mCountry, el cual va a tener el país del nacimiento y así con toda la información del empleado que yo necesite. Creo que con esto ya has visualizado de qué trata una entidad, ¿no es así? Y es plasmar los atributos de un objeto. Ojo aquí te va una regla de las entidades, es que siempre deben de ser puros atributos, sin ningún método. Por eso la palabra plain dentro de las siglas POCO, porque debe de ser un objeto plano sin ninguna otra funcionalidad más que almacenar atributos de tu objeto. Si necesitas agregar alguna funcionalidad que respeta a tu objeto o clase, se debe de crear una clase aparte donde vengan puros métodos, o como ya vimos en el primer punto, o sea, una herramienta con la cual interactúe nuestra identidad, para de esta manera dejar la estructura de la información de un lado y del otro las funcionalidades que respetan con este grupo de clases. Por ejemplo, en nuestra clase que tenemos como herramienta podemos tener métodos como transportar esa información del objeto a una base de datos, un método para agregar nuevos registros, otro para eliminar registros o actualizarlos,
cualquier cosa que debamos hacer con nuestra identidad. Y si te preguntas si pueden ir atributos y métodos juntos dentro de una misma clase, la respuesta es sí, pero solo del lado de la clase de funcionalidades, es decir, de la clase que contiene nuestros métodos. Ahí es donde más conveniente pueden ir atributos, pero estos no van a guardar información que respecta a nuestra identidad, sino que van a servir de ayuda para las funcionalidades, o sea, para los métodos. Pero esto ya lo veremos más adelante. Si te gustó, compártelo con un amigo ya que el conocimiento es gratis. Nos vemos. Bye.